¿Cómo deberíamos vivir? Esa es quizá la pregunta más importante que podemos hacernos. Bueno, pues en esta reflexión vamos a sumergirnos en dos respuestas potentísimas del mundo antiguo. Son como dos manuales de instrucciones para una buena vida que, aunque nacieron en mundos muy distintos, intentan responder a las mismas inquietudes que tenemos hoy. Y es que esta pregunta, ojo, no es una cosa de ahora. Lleva milenios con nosotros, y las respuestas que le hemos dado han moldeado civilizaciones enteras. Porque no se trata solo de estar vivo, sino de vivir bien, de encontrarle un sentido a todo esto y de saber cómo actuar. Así que vamos al lío a ver qué nos dicen estas dos visiones. En la antigüedad surgieron dos guías, dos auténticos mapas para el comportamiento humano. Y creedme, su influencia llega hasta nuestros días, a veces sin que nos demos ni cuenta. Nos ofrecen caminos muy distintos para llegar a lo mismo, una vida plena, una vida con sentido. Vale, ¿y quiénes son nuestros dos protagonistas? Pues por un lado tenemos las enseñanzas de un profeta de Galilea, Jesús, tal y como las encontramos en el Evangelio de Mateo. Y por el otro, nada menos que los consejos éticos de un filósofo griego, Pitágoras, en lo que se conoce como los versos de oro. Frente a frente, un profeta y un filósofo. A ver, ¿qué sale de aquí? Bueno, pues vamos a empezar por la base de todo, la gran pregunta. ¿Qué pintamos en el cosmos? ¿Cuál es nuestro sitio? Porque la respuesta que demos a esto lo cambia todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las respuestas son como la noche y el día. Lo que nos dice Mateo es bastante rompedor. La condición indispensable es volverse como niños. No va de ser el más listo ni el más fuerte, no. Va de tener una confianza total, una sencillez absoluta ante un Dios que es visto como una figura paterna. La idea es que para ser grande, primero tienes que hacerte pequeño. Curioso, ¿verdad? Ahora fijaos en el contraste con el enfoque de Pitágoras. Aquí el panorama es totalmente distinto. Olvídate de un Dios Padre. Lo que hay es un universo ordenado, con una jerarquía casi matemática. El deber es mostrar respeto, sí, pero siguiendo un orden súper estricto. Primero los dioses, luego los héroes, después una especie de entidades intermedias y por último tus padres. Es un respeto por el sistema, por la estructura, no esa humildad de la que hablaba Mateo. Claro, y esta forma de ver el universo tiene consecuencias. Se nota, y mucho, en cómo nos dicen que debemos tratarnos los unos a los otros. Y de nuevo, dos enfoques que chocan. Uno es casi un manual de instrucciones, paso a paso, y el otro, una serie de principios generales para la vida. Lo de Mateo es alucinante por lo práctico que es. Te da, literalmente, un plan de 3 pasos para cuando tienes un problema con alguien. Paso 1, habla a solas con esa persona. ¿Que no funciona? Vale. Paso 2, llévate a un par de testigos. ¿Que la cosa sigue igual? Pues paso 3, dilo delante de toda la comunidad. Es casi un algoritmo para la reconciliación, ¿no? Un protocolo para hacer las paces. Pitágoras, en cambio, va por otro camino. Él no te da un paso a paso. Te da grandes principios, en plan, oye, elige bien a tus amigos, que sean gente virtuosa, escúchalos, aprende de lo que hacen. Y algo súper importante, no odies a un amigo por un fallo tonto. ¿Se ve la diferencia? Es una guía más filosófica, más de fondo. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿y si no hay manera de arreglarlo? ¿Cuál es el límite del perdón? Esta pregunta nos lleva a una de las enseñanzas más famosas y, sinceramente, más exigentes del Evangelio de Mateo. La escena es genial. Pedro, uno de los discípulos, pregunta, oye, ¿con perdonar 7 veces es suficiente? Y la respuesta de Jesús es 70 veces 7. Que ojo, no es que haya que ir con la calculadora, es una forma de decir siempre. Infinitamente. El perdón no tiene límites. Y esto, claro, rompe con toda lógica de tú me la haces, tú me la pagas. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué este perdón sin fin? Pues la clave está en la parábola del siervo despiadado. La lógica es, si a ti se te ha perdonado una deuda gigantesca, ¿cómo no vas a perdonar tú la pequeña deuda de tu compañero? Es decir, el motivo para perdonar no es que el otro se lo merezca, sino que tú ya has recibido ese perdón antes. Bueno, ya hemos hablado del cosmos y de los demás. Ahora toca mirarse al espejo. El autocontrol, esa batalla interna que libramos todos los días. Y aquí las metáforas que usan nuestros dos textos son dos mundos completamente opuestos. Es que el contraste es brutal. Mateo usa la imagen de la cirugía radical. Si tu mano te hace pecar, córtatela y tírala. Es una metáfora súper potente para decir que hay que ser drástico, cortar de raíz con lo que te hace mal. Pitágoras, por su parte, receta un examen diario tranquilo y racional. Cada noche, sentarse y hacerse 3 preguntas. ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué deber he dejado sin cumplir? Es cirugía de urgencia contra autoanálisis. Y aquí llegamos a la clave del pensamiento pitagórico, pero por encima de todo, respétate a ti mismo. Para ellos, la base de la moral no viene de una orden externa, nace de dentro, de la integridad de cada uno.
La clave para una vida virtuosa es el autogobierno a través de la razón. Vale, hemos visto cómo ven el universo, cómo tratar a los demás, cómo controlarse, pero ¿a dónde nos lleva todo esto? Porque toda guía ética promete un destino final, un premio, y aquí, como ya os podéis imaginar, las visiones vuelven a chocar de frente. A ver, vamos a ponerlo en orden para que quede todo claro. Por un lado, Mateo, la moralidad viene de la voluntad de un Dios personal. Por eso, la virtud clave es la humildad de un niño, y el camino para lograrla, el perdón radical. Por el otro lado, los pitagóricos. La moralidad se basa en la razón y en una ley cósmica. Por lo tanto, la virtud esencial es el autorrespeto, y el camino, el autoexamen riguroso de cada día. Y esto nos lleva a la promesa final de cada camino. El objetivo en Mateo es entrar en el reino de los cielos, un estado de unión con Dios. Pero la promesa pitagórica es de otro nivel. Dice, literalmente, que al final del camino serás un Dios, inmortal, incorruptible. La meta no es unirse a lo divino, sino convertirse en un ser divino. Es alucinante. Así que todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué manual nos resuena más hoy? ¿El de una vida que se perfecciona a través de la gracia, la humildad y un perdón casi sobrehumano? ¿O el de una vida que se pule día a día con la razón, el autoexamen y la búsqueda del autorrespeto? Dos proyectos para la excelencia humana que, más de 2000 años después, siguen desafiándonos.